En la noche del 14 al 15 de agosto de 1978, en el albergue de la Sierra de Oaxaca, alguien dobló un abrigo infantil sobre una piedra lisa junto al arroyo. Lo hizo con el cuidado de quien prepara un ataúd. Era el abrigo de Sofía Hernández, de 7 años. Fue encontrado 24 horas después de que sus padres denunciaran su desaparición. Alejandro y Cristina Hernández, un matrimonio de una colonia obrera de Oaxaca, visitaban ese mismo albergue por tercera vez en 4 años. La primera vez volvieron sin su hijo de 3 años. La segunda sin Sofía. La tercera vez ya no fueron. No quedaba nadie a quien pudieran perder. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta ahora. Oaxaca, agosto de 1978. Un calor sofocante, como el de una fundidora. Alejandro Hernández, ingeniero de la Siderúrgica del Sur, reserva por teléfono la habitación número 12 en el albergue de la Sierra. La misma habitación de siempre, la misma fecha, mediados de agosto, justo antes de la fiesta de la Asunción de la Virgen. La empleada del albergue que toma la reserva anota el apellido en el libro y dibuja una pequeña marca a lápiz sobre él. Luego la borra. 10 años después, cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo dijo: sabía que algo malo iba a pasar de nuevo. Los Hernández eran la familia modelo del trabajador mexicano. Alejandro, miembro del partido desde 1968, con 2 reconocimientos por su servicio a la industria, presente en la planta desde las 6 de la mañana. Cristina, maestra de 3er grado en una primaria de la periferia. Enseñaba español y ciencias naturales. Vivían en un edificio de la calle Flores Magón. 4º piso, 2 habitaciones, un balcón que daba a un parque de juegos. En ese parque nunca se vio a sus hijos. Es extraño, porque los vecinos recordaban un llanto. Doña Juana, la vecina de enfrente, declaró a la policía que a veces, por la noche, oía el llanto de un niño a través de la pared. Un llanto bajo, ahogado, como si alguien llorara contra una almohada. Pero cuando miraba por la mirilla en la mañana, veía a los Hernández salir para el trabajo. Siempre juntos, siempre a las 7:15, siempre sin ningún niño. Nunca vio un carrito de bebé, ni juguetes en el pasillo, ni una bicicleta fuera del edificio. Pensé que lo había soñado, le dijo al oficial, pero ese llanto siempre era el mismo. La primera vez que los Hernández fueron a la sierra fue en el verano de 1974. Se suponía que entonces tenían un hijo de 3 años, Pedro. El niño desapareció durante una caminata por el sendero hacia el Cerro de la Serpiente. El informe oficial de la policía dice: el niño se alejó, los padres lo perdieron de vista un momento. Se rastreó la zona, sin resultados. La sierra reclamó lo suyo. Esas cosas pasan. Cada año, la sierra se traga a varias personas. Alejandro Hernández declaró entonces que Pedro corrió hacia el arroyo. Cristina lo corrigió, no hacia el arroyo, sino detrás de una roca. Más tarde, ambos afirmaron que el niño se había resbalado del camino. En su tercera declaración, Alejandro habló de una neblina que cayó de repente. Neblina en agosto. Al volver a Oaxaca, los Hernández recibieron el pésame. Los vecinos les llevaron comida. La contadora de la fábrica de Alejandro organizó una colecta para una misa. El padre Tadeo, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ofició la ceremonia por el niño perdido. En su sermón dijo: a veces Dios pone a prueba a quienes más ama. Cristina lloraba en la primera fila. Alejandro miraba el altar, inexpresivo. Después de la misa, hablaron largo rato con el sacerdote en la sacristía. Nadie escuchó de qué. Pero el sacristán, al limpiar, encontró un acta de nacimiento rota en el suelo. El apellido era ilegible por la humedad. La fecha, 17 de marzo de 1971. En el archivo parroquial no existe el bautizo de Pedro Hernández. Se revisó 3 veces.
Se buscó también en otras parroquias de Oaxaca, en los barrios cercanos, en el centro. En ninguna parte aparece un Pedro Hernández, hijo de Alejandro y Cristina, nacido en marzo de 1971. Solo existe el testimonio de los padres, el recuerdo de los vecinos sobre un llanto y una fotografía del álbum familiar. Un hombre y una mujer de pie frente a su edificio, y entre ellos una mancha borrosa. Un perito de la policía dijo que era el efecto del movimiento durante la exposición. Pero todos vieron que esa mancha tenía la forma de un niño pequeño. 2 años después, agosto de 1976, los Hernández regresan a la sierra. Esta vez tienen una hija, Sofía, 7 años, pelo claro, vestido azul, sandalias de velcro. Reservan la habitación número 12. Llegaron en el autobús nocturno desde un pueblo cercano. El encargado del albergue, el señor Guillermo, recordó su llegada porque caminaban en silencio. La niña no lloraba, no preguntaba nada, no miraba a su alrededor. Caminaba entre sus padres como un autómata, con la vista fija en el suelo. Pensé que quizás estaba enferma, declaró Guillermo más tarde. Pero cuando pregunté, la señora Hernández sonrió y dijo que Sofía solo estaba cansada por el viaje. Al amanecer salieron de excursión. Un testigo, un turista de la Ciudad de México, Ricardo Bolaños, los vio a las 6:20 de la mañana. Iban en dirección al Valle del Silencio. La niña caminaba detrás de su madre, el padre cargaba una mochila. Bolaños declaró que le llamó la atención la velocidad a la que iban. Caminaban muy rápido, como alguien que conoce el camino y quiere llegar a su destino cuanto antes. La niña apenas podía seguirles el paso. Les preguntó si todo estaba bien. Alejandro respondió que querían adelantarse al calor. Cristina no dijo nada. La niña miró a Bolaños sin pestañear. 1 hora después, a las 7:30, otro testigo, un pastor local llamado José Valdivieso, que llevaba sus ovejas a los pastos altos, escuchó un sonido agudo y penetrante. Un silbato de la sierra, hecho de madera, que los pastores usan para llamar a los animales. Pero las ovejas de Valdivieso no reaccionaron, el sonido no era para ellas. Valdivieso declaró que el silbato sonó 3 veces, con pausas, siempre en el mismo tono. Muy agudo, casi infantil. Pensé que podría ser un pájaro, dijo, pero los pájaros no silban así. Era algo hecho por un hombre. Y tenía algo, no sé, algo frío. A las 9 de la mañana, los Hernández regresaron al albergue. Venían del lado del arroyo, mojados hasta las rodillas. Cristina tenía las manos manchadas de lodo. Alejandro cargaba una mochila vacía. Le dijeron al señor Guillermo que Sofía había desaparecido. Su esposa lloraba. El marido hablaba con calma, metódicamente. Estábamos junto al arroyo. Sofía quiso beber agua. Se inclinó. Las piedras estaban resbaladizas. Se cayó. La corriente se la llevó. Intentamos atraparla, pero fue demasiado tarde. Guillermo alertó a la policía de inmediato. Se inició la búsqueda. 30 oficiales, docenas de voluntarios, perros de rastreo. Se revisaron 5 kilómetros de arroyo río abajo. No encontraron nada. 24 horas después de la desaparición de Sofía, su abrigo apareció doblado sobre una piedra a 500 metros de donde los padres afirmaban que la niña había caído al agua. Doblado, no mojado, secado por el sol. Alguien lo había puesto allí. Alguien que conocía el lugar exacto donde la policía buscaría. Alguien que quería que lo encontraran, pero no quería que encontraran a Sofía. En ese momento, la investigación dejó de ser sobre un accidente y se convirtió en algo más. El oficial a cargo del caso, el teniente Juan Mendoza de la Policía Judicial de Oaxaca, era un hombre experimentado. 20 años de servicio, 3 condecoraciones. No creía en las coincidencias. Revisó los expedientes de los Hernández. Descubrió lo de Pedro.
Las circunstancias idénticas de la desaparición. El mismo albergue, la misma época del año, el mismo arroyo. Empezó a hacer preguntas. ¿Por qué los Hernández volvieron al mismo lugar después de perder a su primer hijo? ¿Por qué no existía el acta de nacimiento de Pedro? ¿Por qué ningún vecino había visto a Sofía jugar con otros niños? Mendoza viajó a la capital. Habló con los vecinos del edificio en la calle Flores Magón. Todos lo confirmaron. Los Hernández eran una familia tranquila y trabajadora. Iban a la iglesia, pagaban la renta a tiempo, no causaban problemas, pero nadie recordaba haberlos visto con niños en el edificio. Doña Juana había oído el llanto. El señor Carlos del segundo piso declaró que una vez, tarde en la noche, escuchó una conversación a través de la pared. Una mujer decía: «Tienes que portarte bien o volveremos a la sierra». Silencio. Luego, un sollozo ahogado. Después, nada. Mendoza investigó el lugar de trabajo de Cristina, la escuela primaria Benito Juárez. Habló con el director, el señor Eduardo Navarro. Navarro recordaba a Cristina como una maestra dedicada, aunque extrañamente reservada. Nunca hablaba de su vida personal, dijo Navarro, pero se interesaba mucho por los niños de familias problemáticas. Tenía un cuaderno donde anotaba los nombres de los alumnos con problemas de conducta. Preguntaba por sus familias, recopilaba información. Mendoza pidió ver ese cuaderno. El cuaderno había desaparecido. Navarro afirmó que Cristina se lo llevó al terminar el año escolar de 1976. Nunca lo devolvió. Pero la secretaria de la escuela, la señora Sofía Cervantes, recordaba algunos de los nombres que Cristina anotaba con más frecuencia. Uno de ellos era Sofía Bravo, una niña de la clase de Cristina, hija de una madre soltera con problemas de alcoholismo. Sofía Bravo dejó de ir a la escuela en junio de 1976. Su madre informó que la niña se había ido a vivir con una tía en el campo. Nadie lo verificó. Mendoza comenzó a verificar. Fue al pueblo cerca de Oaxaca, donde supuestamente vivía la tía de Sofía Bravo. El pueblo se llamaba San Pablo. Nadie allí conocía a ninguna tía, a ninguna Sofía Bravo, a ninguna familia Bravo. Mendoza regresó a Oaxaca. Encontró a la madre, Irene Bravo, de 32 años, empleada de limpieza en un centro de salud. Estaba borracha a las 3 de la tarde. Le preguntó por su hija. Irene se echó a llorar. Dijo que había entregado a Sofía porque no podía cuidarla. ¿A quién se la entregó? A la maestra de la escuela, esa señora amable que siempre preguntaba cómo me iba. Dijo que conocía a una familia que quería adoptar a una niña, que pagarían, que sería mejor para Sofía. Firmé unos papeles. ¿Qué papeles? No sé, papeles. Tenían un sello, algo oficial. ¿Dónde están esos papeles? La maestra se los llevó. Mendoza preguntó el nombre de la maestra. Irene Bravo lo miró durante un largo rato, entrecerrando los ojos como alguien que intenta recordar algo a través de una neblina de alcohol. Luego dijo: «Hernández, la señora Cristina Hernández». En ese momento, la investigación se convirtió oficialmente en un caso de la Dirección Federal de Seguridad. El teniente Mendoza entregó los archivos a la capital. El Servicio de Inteligencia abrió un expediente operativo con el nombre clave El Arroyo. El expediente incluía testimonios de testigos, fotografías y notas oficiales. Interrogaron a los Hernández de nuevo. Esta vez, en la sede de la DFS, en una pequeña habitación sin ventanas, con un acta y 2 agentes. Alejandro Hernández respondió con calma a todas las preguntas. No, nunca había hablado con Irene Bravo. No, su esposa nunca había mencionado una adopción. No, no sabía por qué esa mujer mencionaba el nombre de su esposa. Quizás está borracha y confunde las cosas, dijo. Quizás busca a alguien a quien culpar de sus propios fracasos.
Cristina Hernández lloró durante el interrogatorio. Confirmó que recordaba a Sofía Bravo como alumna, una niña difícil, descuidada, que faltaba a menudo, pero nunca habló con la madre sobre una adopción. Nunca haría algo así, dijo entre lágrimas. Yo perdí a mis propios hijos. ¿Cómo podría quitarle el suyo a alguien? Los agentes de la DFS revisaron los documentos. El acta de nacimiento de Sofía Hernández existía. Fecha: 3 de abril de 1971. Lugar: Hospital General de Oaxaca. Padres: Alejandro y Cristina Hernández. Todo cuadraba. Pero una enfermera que trabajó en esa sala en 1971, la señora Elena Santos, negó con la cabeza al ver el apellido Hernández. Recuerdo cada parto de ese año, dijo. Fue mi primer año de trabajo. No recuerdo a ninguna Cristina Hernández. Se revisaron los libros del hospital. La página correspondiente a abril de 1971 había sido arrancada. Mendoza fue a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Habló con el padre Tadeo, quien había oficiado la misa por el desaparecido Pedro. El sacerdote recordaba a los Hernández, gente devota. Venían con regularidad. Siempre se sentaban atrás, nunca se acercaban a comulgar. Pensé que quizás estaban distanciados de la iglesia, pero nunca pregunté. Mendoza preguntó por los niños. El sacerdote dudó. Nunca los vi con niños en la iglesia. Decían que los niños se quedaban con su abuela. Pero nunca conocí a esa abuela. En el archivo parroquial hay un registro del bautizo de Sofía Hernández. Fecha: 15 de abril de 1971, realizado por el padre Tadeo. Pero el sacerdote no recordaba ese bautizo. Bautizo a docenas de niños al año, dijo. Pero normalmente recuerdo las caras de los padres. Los Hernández, no sé, quizás fue uno de esos bautizos que oficié para familias de fuera de la parroquia. La inscripción en el libro es extraña. La letra es diferente a la de las demás inscripciones de ese periodo, un poco más inclinada, con una tinta más clara, como si alguien lo hubiera añadido después. Un experto en grafología examinó el libro. No pudo determinar de forma concluyente si la inscripción era original o si se había añadido a posteriori. Es posible que el libro se fuera completando a partir de notas, dijo. Pero también es posible que alguien falsificara la inscripción. La Dirección Federal de Seguridad comenzó a investigar otras desapariciones de niños en la región de la Sierra durante los años 70. La lista era larga. 14 niños desaparecieron sin dejar rastro entre 1974 y 1979. La mayoría eran accidentes desafortunados. Niños que se perdieron en el sendero, que se cayeron, se ahogaron o murieron de frío durante una tormenta. La sierra es implacable, pero 3 casos destacaban. Los 3 niños habían desaparecido en un radio de 5 kilómetros del albergue de la sierra. Todos desaparecieron en agosto, y en los 3 casos los testigos mencionaron el sonido de un silbato justo antes de la desaparición. Primer caso, julio de 1975. Marcos Quinto, de 5 años, de Puebla. Desapareció durante una excursión con sus padres. No se encontró el cuerpo. Los padres declararon que el niño corrió hacia el bosque. Escuchamos un silbido, dijo la madre. Marcos se detuvo, como si algo lo llamara. Corrió en esa dirección, gritó que lo esperáramos, pero no vi con quién hablaba. Segundo caso, agosto de 1977. Jimena N., de 7 años, de Oaxaca. Desapareció en la cañada del río. Sus padres se alojaban en el albergue de la sierra. Al amanecer, la niña salió sola al sendero. Encontraron su zapato junto al arroyo. Habíamos oído un silbido antes, declaró el padre. Jimena dijo que era un pajarito, pero no era un pájaro. Tercer caso, Pedro Hernández. Cuarto, Sofía Hernández. Mendoza comenzó a investigar al personal del albergue.
10 empleados rotativos, la mayoría gente de los pueblos cercanos. Todos trabajaban allí desde hacía años. Todos declararon lo mismo. Los Hernández siempre llegaban en la misma época, reservaban la misma habitación, se comportaban de la misma manera. La habitación número 12 estaba al final del pasillo, con una ventana que daba al bosque. La habitación más silenciosa del albergue. La más alejada de la sala común. Nadie oía lo que sucedía allí dentro. El señor Guillermo, el encargado, declaró algo extraño. Una vez, creo que en 1976, estaba limpiando el pasillo tarde en la noche. Escuché un sonido desde la habitación 12, un silbido, muy agudo, como una señal. Luego, silencio. No llamé a la puerta. Pensé que podría ser el juguete de un niño. Mendoza pidió acceso a la habitación 12. Agentes de la DFS registraron el cuarto. Encontraron 2 cosas. Debajo de la cama, entre las tablas del suelo, estaba escondido un pequeño silbato de madera. Un silbato de la sierra, tallado a mano, viejo, gastado por el uso frecuente. En el silbato había unas iniciales. A.H. Alejandro Hernández. La segunda cosa estaba escondida en una grieta entre las piedras de la chimenea. Un pequeño cuaderno, de tapa marrón, con las páginas grasientas. Dentro, una lista de nombres. 27 nombres, 27 niños. Junto a cada nombre, una fecha, un lugar y las iniciales de los padres. Junto a algunos nombres, una anotación. Ausente, descuidado, nadie pregunta. Junto al nombre de Sofía Bravo, madre alcohólica, firmó. Junto al nombre de Pedro Hernández, la anotación, no era adecuado. Junto al nombre de Sofía Hernández, demasiado ruidosa. El cuaderno estaba escrito a mano por Cristina Hernández. Esa fue la primera serie de pruebas. Mendoza sabía que no era suficiente para presentar cargos. Necesitaba más. Fue a la Siderúrgica del Sur, donde trabajaba Alejandro Hernández. Habló con el director de la planta, el señor Juan Quintana. Quintana confirmó que Hernández era un empleado modelo. Cumple sus deberes con esmero. Nunca llega tarde. Se toma las mínimas vacaciones. La única vez que pidió tiempo libre fue en agosto de 1974, y en agosto de 1976, y en agosto de 1978. Mendoza preguntó qué hacía Hernández en sus vacaciones. No lo sé, respondió Quintana. Nunca lo dijo. Regresaba tranquilo como si nada hubiera pasado. Mendoza revisó los registros de vacaciones. Hernández siempre se tomaba las mismas 2 semanas de agosto, desde 1974, cada año, regularmente, como un ritual. En los archivos de la DFS empezaron a aparecer notas de nuevos interrogatorios. Los testigos comenzaron a hablar de cosas que antes les habían parecido insignificantes. Un empleado del ferrocarril de Oaxaca declaró que vio a los Hernández en la estación en agosto de 1978. Iban con una niña. La niña llevaba un abrigo, aunque hacía calor. Estaba muy pálida, como si estuviera enferma. No dijo una palabra. El vendedor del kiosco de la estación declaró: la señora Hernández compró dulces para la niña. La niña no quiso cogerlos. La madre se los guardó en el bolsillo y dijo: te los comerás luego, en la montaña. Pensé que la niña estaba asustada. La esposa del encargado del albergue declaró: vi a la señora Hernández salir de la habitación 12 sobre la medianoche. Iba al baño. Tenía las manos mojadas, muy mojadas, como si acabara de lavarlas. Al volver, se cruzó conmigo en el pasillo. Sonrió y dijo: Sofía ya duerme. Pero cuando pasé por delante de la habitación, no oí la respiración de ningún niño. Ese fue el momento en que la investigación pudo haber dado un vuelco. Mendoza tenía el cuaderno con los nombres, tenía el silbato, tenía los testimonios, tenía extrañas inconsistencias en los documentos,
Tenía a una madre que afirmaba haberle entregado su hija a Cristina Hernández. Tenía un patrón de repetición, el mismo lugar, la misma época, las mismas circunstancias, pero no tenía cuerpos. Sin cuerpos no había asesinato, solo sospechas. Y Alejandro Hernández tenía influencias. Era miembro del partido, empleado de una industria estratégica, un hombre con recomendaciones de sus superiores. La Dirección Federal de Seguridad empezó a recibir señales desde arriba. El proceso fue lento, burocrático. Alguien intervino. Mendoza no sabía quién, pero sentía la presión. El caso fue transferido a la División de Investigación en la Ciudad de México. Luego fue suspendido por falta de pruebas. Después, cerrado. El veredicto oficial, una serie de desafortunados accidentes de montaña. No había base para continuar con la investigación. El cuaderno con los nombres se perdió. El silbato desapareció del almacén de pruebas. El expediente del caso fue sellado y enviado al archivo. Mendoza redactó un informe final en el que escribió: existe una sospecha razonable de que los niños bajo el cuidado de Alejandro y Cristina Hernández no provenían de fuentes legales y que las desapariciones no fueron accidentales. Recomiendo continuar la investigación. El informe fue rechazado. Un año después, en 1979, Mendoza fue transferido a una unidad policial menor en el estado de Veracruz. Se jubiló en 1983, murió en 1991. En sus notas personales, que su familia encontró después de su muerte, había una frase: los Hernández siguen viviendo en el mismo edificio. Siguen yendo a la iglesia, siguen viviendo como una familia modelo. Nadie pregunta cuántos niños desaparecieron realmente en la sierra. Hoy, Alejandro y Cristina Hernández siguen vivos. Viven en el edificio de la calle Flores Magón. Cuarto piso, 2 habitaciones, un balcón que da a un parque de juegos. Alejandro se jubiló en 1995. Cristina, un año después. Van a la iglesia todos los domingos. Se sientan atrás, nunca se acercan a comulgar. Nadie habla con ellos. Los vecinos evitan su mirada. Pero a veces, tarde en la noche, doña Juana, la vecina de enfrente, oye un llanto que viene del otro lado de la pared. Un llanto bajo, ahogado, como si un niño llorara contra una almohada. El albergue de la sierra sigue funcionando. La habitación número 12 está cerrada. La dirección dice que necesita reformas, pero los empleados dicen otra cosa. Dicen que a veces, al amanecer, se oye el sonido de un silbato que viene del bosque, agudo, penetrante, como una señal. Los pastores que llevan sus ovejas a los pastos altos evitan ese sendero. Dicen que algo no está bien allí, que el bosque recuerda. En el Archivo General de la Nación, en expedientes sellados de los años 70, hay una lista de nombres. 27 niños reportados como desaparecidos en el sur de México entre 1974 y 1979. Algunos de esos nombres coinciden con los de las madres que le contaban sus problemas a la maestra Cristina Hernández. Madres solteras, alcohólicas, mujeres en crisis, mujeres que buscaban ayuda, mujeres que querían entregar a sus hijos a alguien. Niños que nadie buscó después de que desaparecieron, niños que quizás nunca existieron en los documentos oficiales, niños que desaparecieron en la sierra, sin rastro, sin cuerpo, sin preguntas. ¿Cuántos de esos niños estuvieron realmente bajo el cuidado de los Hernández? ¿Cuántos de ellos desaparecieron realmente en las montañas? ¿Y cuántos fueron simplemente borrados de la memoria, de los documentos, de la vida, como si nunca hubieran existido? Hay otra pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. En 1982, 4 años después de la desaparición de Sofía, una maestra de la escuela primaria Benito Juárez, la señora María López, estaba limpiando unos viejos armarios en la sala de profesores.
encontró una carpeta con el nombre de Cristina Hernández. Dentro había fotografías. 23 fotos de niños, caras diferentes, edades diferentes, ropas diferentes. En el reverso de cada foto, una fecha y unas iniciales. Ningún nombre completo, solo iniciales. SB, PH, MV, JN. La señora López le mostró la carpeta al director. El director llamó a la policía. La policía vino, se llevó la carpeta y levantó un acta. Nunca siguieron adelante con el caso. La carpeta desapareció. La señora López preguntó por ella durante 3 meses. Finalmente dejó de preguntar. Tenía miedo. Todos tenían miedo. Porque en el México de esa época, algunas preguntas no llevaban a respuestas, llevaban a problemas. La gente de los pueblos cercanos a la sierra tiene sus propias teorías. Dicen que los Hernández no actuaban solos, que alguien los ayudaba. Alguien que conocía la sierra lo suficientemente bien como para saber dónde esconder un cuerpo para que nunca fuera encontrado. La sierra tiene sus secretos, grietas profundas, cuevas ocultas, barrancos que guardan durante décadas lo que cae en ellos. La gente local dice que hay lugares a los que ni siquiera ellos se acercan, lugares donde la tierra está blanda y las piedras parecen haber sido movidas por alguien, pero solo son rumores. Nadie ha investigado nada. Existe un documento que oficialmente no existe. En 1987, un periodista de Oaxaca, Marcos Osorio, intentó escribir un artículo sobre las desapariciones inexplicables de niños en la sierra. Realizó entrevistas, recogió testimonios, localizó a Irene Bravo, que todavía vivía en Oaxaca, todavía bebía, todavía recordaba a la señorita Hernández. Osorio escribió el artículo. El periódico se negó a publicarlo. La censura bloqueó el texto. La razón, contenido que podría causar malestar social. El artículo nunca se imprimió. Osorio guardó una copia en su archivo personal. Tras su muerte en 2003, su familia donó sus papeles a un museo local. La copia del artículo estaba en una caja, pero las páginas que describían a los Hernández habían sido arrancadas. Solo quedaban los márgenes con notas a lápiz. Revisar el albergue, el silbato, quién los fabrica, cuántos niños en realidad. Y los Hernández siguen con su vida. Van de compras a la tienda de la esquina, compran pan, leche, a veces arroz. El señor Alejandro tiene 78 años, la señora Cristina, 75. Caminan despacio, apoyados en bastones. Los vecinos dicen que son tan silenciosos como siempre, que nunca maldicen, ni levantan la voz, ni causan problemas, perfectamente invisibles. A veces alguien se atreve a preguntarles, ¿y qué pasó con sus hijos? Cristina sonríe con tristeza y dice, Dios se los llevó. La sierra se quedó con nuestros tesoros. Alejandro mira hacia otro lado y guarda silencio. La pregunta no es si los Hernández mataron a esos niños. La pregunta es, ¿cuántos de esos niños nunca fueron sus hijos? ¿Cuántas madres entregaron a sus hijos, creyendo en un futuro mejor? ¿Cuántos de esos niños cayeron en manos de personas que nunca debieron tener poder sobre la vida de nadie? ¿Y por qué el sistema que debía protegerlos cerró los ojos? Porque si todos lo sabían, la policía, el gobierno, la escuela, la parroquia, los vecinos, ¿por qué nadie cerró esa puerta? ¿Por qué nadie preguntó dónde están los cuerpos? El silbato de la sierra todavía resuena en la mente de quienes escucharon los testimonios. Agudo, penetrante, frío como el viento de la montaña. Una señal que llamaba a algo o a alguien, quizás a los niños, quizás a algo peor. O quizás solo el eco del vacío que dejamos cuando dejamos de preguntar. Si todos lo sabían, ¿por qué nadie cerró esa puerta? Escribe en los comentarios qué piensas de esto ahora.